40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Ya saben ustedes que estamos en realidad, estamos en Historia de una época y estamos con JF La Mata. Si la memoria no me falla, estamos hablando ya del 10º episodio del Imperio Rojo. JF, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas, encantado de poder escucharle y además he oído que triunfa usted hasta le dedican canciones. Me dedican hasta canciones, sí, la verdad es que... hoy toca el 10º episodio del Imperio Rojo. La semana pasada estábamos hablando del comunismo, cómo se infiltró en grupos terroristas, cómo los financió, cómo se infiltró en determinadas élites intelectuales, en la universidad, en la iglesia. Claro, y hoy vamos a ir por esa vía, ¿no? Sí, estamos hablando de una cosa muy curiosa, porque el comunismo, podemos decir que perdió la Guerra Fría porque se desplomó su nave matriz, pero jugaba con una gran ventaja, que es lo que llamamos el quintacolumnismo. ¿Podía haber quintacolumnismo norteamericano en los países comunistas del Este? Podía haberlo, pero era secreto, perseguido y encarcelado. Y en cambio, en las democracias occidentales, claro, estaban autorizados lobbies, asociaciones, clubs, élites intelectuales, donde había un gran caldo de cultivo hacia todo lo que era el pensamiento comunista y también cosas que oficialmente no eran comunismo, lo que llamaba los tontos útiles, que conscientemente no, ayudaban muchísimo, que eran todos esos grupos pacifistas de desarme y tal, que por supuesto la Unión Soviética apoyaba. Y decía, sí, eso, desarme de vosotros, desarmaos, que era un poco en lo que los gobernantes de la República Federal Alemana o de los países vecinos tienen un gran problema porque tenían a gran parte de la población en contra. Es muy llamativo que, por ejemplo, en Alemania había grandes manifestaciones de jóvenes estudiantes, pues de repente, yo qué sé, contra el Shah de Persia. Sí. O sea, venía el Shah de Persia y ¡ah, asqueroso! Pero no porque fuera islámico, sino porque pactaba con los capitalistas y, claro, dice, ¿no? A un dictador que pacte con... Eso sigue pasando un poco a día de hoy, ¿no? Que de repente hablas de Arabia Saudí y dicen, ¡ah, qué mal nos cae Arabia Saudí! Hablas de Irán y ya no cae tan mal. Dices, pero vamos a ver, ¿no supone que os caen mal los regímenes islámicos? No, solo caen mal si comercian con Occidente. Si no, no caen mal. Que es una cosa muy rara que yo no he sido capaz de entender. Pero sigue funcionando. Ya pasaba entonces. Y estos grupos pacifistas, tal, se enfadaban con sus gobiernos occidentales democráticos capitalistas cada vez que alguien estrechaba la mano a un Reza Pahlavi o a un Pinochet o a un tal, pero en cambio no les causaba especial requemor lo que pasaba otras veces. O no había manifestaciones en Bonn contra los que estaban muertos en el muro, por ejemplo. Y en cambio sí había manifestaciones contra los muertos que aguantará pues, de una manifestación de estudiantes en Teherán. Es llamativo esta etapa de los 70 de cómo tenían esa quinta columna que podía haber sido el gran aliado del comunismo y no supieron aprovecharlo. Hay que recordar que el muro de Berlín penaba con la muerte al que intentara cruzarlo. Y se comenta poco, pero durante toda la historia del muro de Berlín se calcula que murieron 700 personas intentando cruzar la frontera. Que yo entiendo que a la gente le parecerá poco, pero oiga, ¿sabemos lo que son 700 personas que murieron porque intentando saltar el muro les pegaban un tiro en la cabeza? O algunos se subía a un edificio, saltaba por la ventana para ver si caía del lado de Berlín occidental y caía entre medias y acababa muerto las espinas. Quiere decir, era una tragedia bastante interesante que, por lo visto, para estos jóvenes pacifistas no les llamaba tanto manifestarse contra ello. Y es una cosa muy curiosa de una época que ni usted ni yo vivimos, pero que era llamativo ese efecto del quintacolumnismo, que tiene que ver, supongo, con la naturaleza de oponerse a aquello que se parezca a lo que tienes y criticar aquello que... Y no criticar, perdón, aquello que en el fondo no tienes. Aquí en España, ¿qué teníamos? Pues un régimen militar, una dictadura cristiana, por tanto, todo lo que oliera a estas cosas, a militar, a cristianismo, a capitalismo, malo. En cambio, no teníamos comunismo, había perdido la guerra civil, por tanto, no es que la gente fuera fan de ello, pero como mínimo no lo detestaba tanto. Esta juventud, claro, se opone a lo que hay aquí y no se opone a lo que hay allí. Pero si lo que hay allí es amigo del que tengo, me cae mal. Entonces era absurdo ver que gente, probablemente ya digo, les caía fatal
Por supuesto, ya se lo comentaba antes, Pinochet, que era el símbolo del mal, porque justo llegó cuando estaba llegando esta nueva generación, y en cambio no le vería usted grandes manifestaciones en contra, yo que sé, de Leonidas Brezhnev y sus medallas. Y yo digo, oye, pero también era militar, ¿no? Uno ve los uniformes de Pinochet y de Brezhnev y ambos tienen medallas en la solapa y ambos participan en desfiles, pero Brezhnev no caía mal, tampoco es que fuera gente que cayera bien, pero no despertaba críticas. Sí caía bien, y aquí viene lo raro, Fidel Castro, ese sí. Fidel Castro, ¡wow! El símbolo, el héroe, como no soy latino. Y tiene que ver con las contradicciones de la generación, que está allí, igual que Mao, otro que caía bien porque se dirigió a la juventud. En el fondo, aquí hay el mayor caldo de cultivo para eso que hablábamos la semana pasada del terrorismo quinta columnista. O sea, vamos a ser claros, el terrorismo de los años 70, la peor década de la historia del terrorismo en Europa occidental, es hijo directo del mayo del 68, de esa sensación, de ese campo de contestatarios. Y ese grupo de gente que coge rifles y se pone a pegar tiros a policías y a jueces y a quien pille por delante, no son la clase obrera. No son gente que no tiene ni que comer, y que dices, no tenía más remedio. ¿Se acuerda que la semana pasada yo dije que en América Latina muchos tenían que hacer examen de conciencia? Por ejemplo, hablaba del régimen de Somoza, que fue un régimen que dejó a gran parte de la clase más desfavorecida de Nicaragua totalmente tirados, con la complicidad de los Estados Unidos, y que, oye, pues al final un grupo de esa gente se volvió terrorista, y un grupo de gente, incluso cristiana, lo respaldó porque se pensó que eso sería más justo. Se seguían creyendo lo de Lenin, ¿no? A lo mejor esto está tan mal que vengan aquí una dictadura comunista o un régimen, llamémoslo pseudocastrista de consejos, que por lo menos reparta más el pan, porque estos señores no están repartiendo. Pero esto es diferente, porque en la Alemania de Willy Brandt o de Helmut Schmidt no estaba la gente muriéndose de hambre. No había gente tirada por ahí, tampoco en la Italia de los 1000 gobiernos de Gasperi y compañía. Son los que salen, los que crean las Brigadas Rojas, los que crean la RAF, los que crean, entre comillas, lo que será más parecido a lo que luego será aquí la ETA y el Grapo, son los niños de papá. Sí, sí. No son pobres mendigos que no tienen nada que hacer y cogen pistolas para pedir pan. Es una cosa de formación rara que se ha cultivado en las universidades, que no podía ir todo el mundo a las universidades, pero entró ahí lo que entonces se llamaba la insurrección o la subversión. Toman toda esa élite, lo permiten los gobiernos, por cierto, incluyendo el de España, y subrayo esto, y ocurre. Y un montón de esa gente empieza, unos directamente a matar, que son una minoría, y una gran mayoría a comprender a esa minoría. Vamos a ponernos en situación, porque esto pasa prácticamente en la mayoría de los países occidentales. El comunismo alienta guerrillas, alienta organizaciones terroristas, alienta infiltración en la iglesia, alienta infiltración en las universidades, ya sean regímenes democráticos o no democráticos. Hay que decir que incluso los no democráticos, o más bien autoritarios, como podría ser el caso de España, Chile y otros países hispanoamericanos, toleran que la universidad sea tomada por élites comunistas, no lo olvidemos, porque eran toleradas, por lo menos en España. Y a todo esto también se inventan... Estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70. Eso es. En los 40 no hubiera sido... No. Aunque ya hay una movida de 56, pero no tiene nada que ver con lo que digo de los 70, donde ya es que estaba prácticamente tomado. Todo el Hablamos ya, hemos ido avanzando a lo largo de todos estos episodios, y también hay que situarnos que allí donde hay democracias occidentales, el comunismo utiliza un nuevo arma que se llamaría el eurocomunismo, que es esa cara amable de que el comunismo acepta como la democracia las reglas del juego. Pero no hay que olvidar que gran parte de estos partidos comunistas siguen siendo financiados por las embajadas de la Unión Soviética, ahí donde el país donde se encuentran, ¿no?, los partidos comunistas. Esto fue una estrategia muy inteligente y que además no partía de Moscú, no fue una cosa que ideó Moscú. Esto en el fondo, y que la gente lo entienda, el que diseñó todo esto, aunque no diera una orden tal, fue Nicolae Ceausescu, el rumano. El de Rumanía, que era el primero que se da cuenta que lo que podríamos llamar el rostro amable del comunismo. Nosotros, claro, jugamos con la ventaja de que conocemos la historia, cosa que no ocurría en el mundo de 60 y 70. Nicolae Ceausescu, el tipo de gobierno que tenía dentro de Rumanía,
era bastante peor que el de todos sus vecinos, era el peor de todos de los de su generación. No era peor que a lo mejor que los de los años 40, pero en la etapa suya, 60-70, sí era sin duda alguna el peor de todos los virreyes. Sí, sí. Y sin embargo era el que mejor caía de todos. El que mejor que era, es más, en Europa o en España, ser comunista simpatizante de Ceausescu o incluso de Tito, era como decir, bueno, soy comunista pero no de la burocracia de la Unión Soviética, era como otro tipo de comunismo, no mejor visto. Hay que tener en cuenta que Nicolae Ceausescu, primero, le gustaba mucho la imagen, está llevando el mundo de los medios de comunicación. Sabe usted que Kennedy y su señora habían inaugurado un nuevo estilo de gobernar en el que iba el matrimonio, hacía cosas, tal, y eso lo imitaron muchos. También lo imitó, por ejemplo, en Filipinas, el caso de Ferdinand Marcos y Imelda Marcos, un caso espectacular. El momento en el que más alto ha estado Filipinas de popularidad en el mundo, aunque también, por desgracia, hubiera corrupción, pero no ha vuelto a recuperarse Filipinas, como suele ocurrir, de la popularidad que consiguió en aquella época. Y Ceausescu emitió eso, digo, pues yo también, con su señora, Elena Ceausescu, que luego resultó que era la dura del régimen, pero bueno, en aquel momento era como la que acompañaba, tal, hacían viajes de matrimonio, y acuérdense que en los países comunistas estaba prohibido viajar a Occidente, y estos viajaban y se daban la mano con Lyndon Johnson y con Gerald Ford y aparecían viniendo haciendo visitas. Y el mejor ejemplo es, ya lo comentamos, cuando se producen los boicots olímpicos, o sea, cuando se producen las Olimpiadas de Moscú 80 y Estados Unidos dice que no va a Moscú 80 porque no quiere ir a Rusia, entonces ni va a Estados Unidos, ni va a Japón, ni va a Reino Unido, o sea, no van los más anticomunistas, no van. España sí va, porque ya estamos hablando del año 80 de democracia, y por cierto, insiste mucho en ello un antiguo franquista, al que luego han detestado como somos hacer en este país, cuando es de los que más contribuyó a que hubiera buenas relaciones y hubiera embajada de la Unión Soviética en España, que se llama José Antonio Samaranch. Que me hace gracia que ahora le presentan como un ultra mega franquista, por supuesto que lo era y nunca lo ocultó, pero es que la gente no es de blancos y negros. Él puede ser franquista, pero a la vez él defendió, como nadie, que hubiera relaciones diplomáticas entre los dos países, y lo acabó consiguiendo. Pero no, pues España sí fue, pero no fueron ni Estados Unidos ni Reino Unido. 4 años después, las Olimpiadas son en Estados Unidos, en Estados Unidos de Reagan del 84. Los Ángeles. Eso es. Y entonces la Unión Soviética dice, pues vosotros no vais a los nuestros, nosotros no vamos a los vuestros. Y Rumanía sí va. Rumanía es el único país del Pacto de Varsovia que está en los Juegos Olímpicos del año 84. Cuba también, porque jugaba también un poco a eso. En cambio, no van, por supuesto, ni Mongolia, ni Vietnam, ni Nicaragua, ni todos los demás del Pacto de Varsovia. Pero Ceausescu jugaba ahí a decir, no, yo soy un verso suelto. El verso suelto. Yo soy majete. Y Nicolae Ceausescu, cuando el entorno del rey Juan Carlos, aún no rey, a un príncipe, dice, oye, tenemos que contactar con Santiago Carrillo para que vea que de verdad que queremos hacer una democracia de partidos, que no vaya por ahí haciendo declaraciones diciendo que la transición es una mentira y que tal. Dice, ¿cómo hablamos? Y Manuel de Prado, que murió hace relativamente poco y que luego pasó por la cárcel por motivos, como suele pasar, supongo, en el entorno borbónico. Bueno, pues Manuel de Prado dijo, pues tenemos que hablar con Ceausescu. Y van a hablar con Ceausescu, y Ceausescu es el intermediario entre el gobierno Suárez, rey Juan Carlos, con el Partido Comunista para intentar rebajar la tensión hasta que luego ya se reúnen físicamente. Y cuando se comienza la democracia, el primer jefe de Estado comunista que visita España es naturalmente Nicolae Ceausescu, que era otro símbolo de decir que era diferente a todos, y el primero en tener representación diplomática en España, como también en otros países, porque él quería jugar un poco a eso. El eurocomunismo era jugar a eso, ¿verdad? Somos versos sueltos. No rompemos, pero tampoco somos virreyes sumisos de lo que diga el jefe. Esta apuesta no gustaba a Moscú, porque digo, ¿qué pasa? ¿Que te avergüenzas de nosotros? Y es llamativo porque esto no se produce cuando aplastan a Hungría. O sea, aquí aplastan a Hungría y le importa un bledo a todo el mundo. Es más, si se pregunta a la mayoría de comunistas españoles en aquel momento, dicen, pues porque se lo merecen. O sea, dirían, pero es que esos húngaros en el fondo se habían rebelado, eran fascistas infiltrados, se volvieron fascistas. En cambio, la Primavera de Praga, ahí la cosa cambia. Recordemos que la Primavera de Praga, ya lo contamos aquí, era una cosa más respetando las reglas. Oye, somos comunistas, pero queremos intentar liberalizar el régimen dentro de la fidelidad, pero y respondieron con tanques. Con lo cual, ya ahí dicen, ostras, ¿esto cómo lo vendemos a nuestra juventud? Sí, no, yo te voy a decir, siguiendo con tu hilo, y para que no se me pase, que la cara del eurocomunismo fue Berlinguer en Italia, ¿no?
Enrico, que Él, además murió sí, sí. dando un meeting, le dio un infarto. Hay que decir que En- Enrico Bellinger, por cierto, del que eran grandes admiradores los que era Rick en Telecinco, ¿no? Qué curioso la evolución de la gente, ¿no? A mí cuando me lo contó alguno de ellos, porque yo he oído como rumor y me lo confirmó. No, no, sí, yo fui del partido de Berlinguer, digo, anda, Bueno, era el qué Partido curioso Comunista. qué curiosa evolución a acabar como virrey de Berlusconi en España, ¿no? Bueno, pues Berlinguer, ¿qué problema tiene él? Berlinguer se da cuenta que el Partido Comunista Italiano puede ganar. Puede ganar porque en su momento hay una gran crisis de partidos en Italia y tal, pero eh, hay gente que no lo va a votar nunca porque tiene miedo, porque todavía sigue viendo detrás de él el fantasma de la revolución. Digamos que ha pasado una cosa que no hubieran aceptado nunca ni Berlinguer, ni Marchais, ni Carrillo, porque ellos hubieran considerado un insulto que alguien hubiera dicho, os habéis aburguesado, pero había una parte real en eso. O sea, en el fondo, eh, ellos no querían ya una revolución, coger pistolas y pegar tiros, asaltar el Palacio de Invierno. Decían, oye, si puede haber una democracia de partidos como la que está haciendo el compañero Partido Socialdemócrata y el compañero Partido tal, ¿por qué no podemos ser un partido más en ese juego? Y entonces, claro, decían, bueno, pero es que vosotros seguís siendo el Partido Comunista, ¿no? Estáis en una cosa llamada internacional con los de la Unión Soviética, estáis en tal. Y entonces dijeron, oye, pues vamos a hacer algo. En el caso de Berlinguer, acuérdense que acabó hasta cambiando el nombre del partido, Sí, para sí. que ya, digamos, romper el último. Y en el periódico oficial de Moscú se le criticaba mucho, diciendo, ¿estos qué hacen? Cuando Carrillo decide seguir a su camarada Berlinguer y a su camarada Marchais, el de Francia, hay artículos muy duros en el Pravda diciendo estrategia equivocada o tal. Lo que pasa es que no hubo una ruptura como tal, porque de hecho, hasta el último momento, el Partido Comunista siguió mandando a representantes a los congresos del Partido Comunista de la Unión Soviética y al revés, el Partido Comunista de la Unión Soviética seguía mandando a algún representante suyo, algún delegado pringao, a que viniera aquí a España a los actos del Partido Comunista de España. Eso ocurrió hasta el final, o sea, hasta el congreso en el que eligen a Julio Anguita como líder en el año 88, sigue habiendo delegación de la Unión Soviética en España, que del Partido Comunista de la Unión Soviética, cual nunca se produjo una ruptura. Pero es cierto que no nos hizo mucha gracia. Y la mejor demostración es que se crean escisiones que son directamente títeres de Moscú. Primero una que no funciona nada, que es la de Eduardo García, que no le importa a nadie, que esa se crea en el propio año 72, cuando empieza Carrillo el eurocomunismo. Se crea, no me acuerdo cómo se llamaba, pues yo que sé, Partido Comunista de algo. Eduardo García había sido vicesecretario con Carrillo, pero no le conocía a nadie, era un pringao. Era mucho más carismático, una figura que en ese momento se queda porque le ordenan que se quede, que es Ignacio Gallego. Ese era uno de los receptores de la financiación directa. Bueno, Según de hecho, Carrillo, Ignacio Gallego estuve yo cuando él funda, es expulsado en del el partido, 83. y él funda el Partido Comunista de los Pueblos de España, que todavía sigue por ahí coleando. Y recuerdo que Claro. hizo un mitin en el Palacio de los Deportes de Madrid y estuve yo, y la gente iba a darle la mano como si fuese el gran líder mesiánico. Él estaba sentado en una especie de trono en mitad del Palacio de los Deportes, en una grada, y la gente iba pasando dándole la mano. Y yo hice cola dándole la mano, porque nos habíamos metido ahí unos cuantos. Ignacio Gallego siempre fue contrario al eurocomunismo. Él entendía que si había, en su jerga había dicho, oiga, si aquí hay partidos que son abiertamente proamericanos, porque yo no puedo ser prorruso. Él lo decía claramente y tal. Y lo que pasa es que a él en ese momento le ordenaron que siguiera. Dijo, no, quédate dentro, que no te saques que estés dentro, porque si hace falta en algún momento pegar un volantazo, quédate dentro. Al final, cuando ya avanza la democracia en España y se ve la fuerza real que va a tener el Partido Comunista de España, que es menor de la esperada, dijeron, bueno, pues para esto mejor tener un partido propio, y entonces ya la Unión Soviética ordena que cree un partido propio, y por eso se crea el Partido Comunista de los Pueblos de España, que es directamente ordenado por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Yo estoy diciendo lo que a mí me dijo don Francisco Frutos, y que fue directamente una orden ahí está también Ángel Pérez, que luego ha acabado implicado en el caso Esteban. Yo le Nicolás conocí Santín. a Ángel Pérez, que fue el eterno candidato de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, y yo tuve Sí, relación con él. pues ese había sido conductor de metro y Sí, la verdad es que sí, hay que decir que trabajaba Madrid en Renfe. Sí, sí. se la conocía mejor que muchos candidatos que ha puesto el PSOE o el PP en algún momento, que no tenían mucha idea de lo que era Madrid. Y Ángel Pérez por lo menos se conocía el lugar. Lo que pasa es que nunca iba a ganar, Algún evidentemente. día te contaré algún detalle de Ángel Pérez, Pues porque él, su amigo del alma era José Antonio Moral Santín, que el pobre acaba de pasar por la cárcel por el tema de las tarjetas black de Caja Madrid. sí, sí, sí. Bastante tiene con que le odie todo el comunismo porque le considera el mayor traidor por haber aceptado
puesto en consejos de administración, que sabe que es la gran maldad para el comunismo actual, que no es comunismo ni nada, es cursismo chupiguay raro contestatario, que es en el fondo el gran dilema de fondo de... Pero lo que yo no sabía es que Ángel Pérez estuvo también en el Partido Comunista de los Pueblos de España. Sí. Era este grupo, era de los prosoviéticos. Ah, pero luego se salió y se metió en Izquierda Unida, ¿eh? Sí, pero sin salirse, ¿eh? Es que en la última etapa la Unión Soviética ordenó a Ignacio Gallego que volviera. O sea, cuando Julio Anguita llega al líder del PC, y vuelvo a decir algo que me contó a mí el propio Julio Anguita, el Julio Anguita dice, oye, hay que poner fin a todo esto. Y entonces él se va a Moscú, según las palabras de Anguita, a poner orden a lo que los rusos habían desordenado, ese es el término que me usó el señor Anguita, y eso implicaba el integrar otra vez al PCP en el PC. Ignacio Gallego volvió al PC, y ahí vuelve Ángel Pérez y vuelven otros. Carrillo no, o sea, no se acuerda si vale, pero Carrillo no vuelve. Carrillo, que ya había sido expulsado del PC, ese se queda fuera, más por temas personales que por otra cosa, de ya los odios que se tenían entre ellos. Y hubo un grupo del PCP que no quiso, digo, no queremos, pues expulsados. Y entonces los del PCP que no quisieron integrarse... Siguieron con la marca. Siguieron con esa marca ridícula que hay por ahí, que no sirve para nada. Bueno, el alcalde de Joda llegó a ser del PCP, y lo que yo no sabía es que Ignacio Gallego había vuelto al Partido Comunista. Sí, él llegó a morir en el PC, y según ya aquí el testimonio de Santiago Carrillo, antes de morir llegó a reunirse con Carrillo y le dijo... Don Santiago, tengo que reconocer que los rusos me han exprimido como un limón. Y sé que fue lo que al final es decir, en el fondo toda mi vida me estuvieron utilizando. Lo peor de Carrillo es que tengan en cuenta, de Gallego, es que tengan en cuenta que murió en el año 91, con lo cual vio desplomarse todo aquello en lo que había querido toda su vida, con lo cual eso debió ser bastante traumático. Eso fue un castigo divino. La pasionaria no llegó a verlo del todo, empezó a verlo porque tenga en cuenta que la pasionaria muere prácticamente a la vez que está cayendo el muro de Berlín. Esto que los que tengan Wikipedia lo podrán mirar, pero yo creo que son semana para arriba y semana para atrás. Entonces no llegó a verlo del todo, aunque lo iría barruntando, porque ya digo, las fechas son como 2 semanas de diferencia de la caída del muro de Berlín, la muerte de la pasionaria, entonces se llegó a enterar algo si es que aún estaba bien de la cabeza, pero estaría viendo que la cosa se iba desplomando un poco. Dentro de que yo creo que los que estaban ya en España ya estaban sospechando que aquello del partido único y tal estaba... Por desgracia, sería muy bonito decir que el comunismo cayó, sobre todo por, lo comentaba ya la semana pasada, porque la gente quería libertad y se hartó de la dictadura roja y de la hipocresía y de los crímenes y de que hicieran lo mismo que habían dicho que iban a combatir, pero no es del todo correcto. En el fondo hubo 2 factores fundamentales. Uno, lo que hemos contado ya, de que no resolvió los problemas. O sea, en el fondo, si la gente se muere de hambre, y hay un dato que es curioso, que es incluso peor en Europa del Este que en Cuba, que es que en Europa del Este, en todos los países, incluyendo Rumanía, el nivel de vida se desplomó. No es que bajara, es que no nacía ni Dios. Las gráficas están allí. De cuando dicen el comentario fácil que dicen los anticomunistas de los comunistas fueron aún peor que los regímenes conservadores burgueses que había antes, seguramente habrá otros aspectos en los que puede estar la cosa más igual. Es decir, a lo mejor ambos mataban igual, al que le matan le da igual que le mate un comunista o que le mate un fascista. Pero, por ejemplo, por una diferencia muy rara y que es un dato objetivo, es ese. Nadie quería nacer en esos países, no, con perdón de la frivolidad. Sí. No, había menos relaciones, había menos parejas, había menos lo que fuera. Había, por ejemplo, una oleada de suicidios espectacular. Y dices, ¿qué narices pasaban en esos países? Que hagan examen de conciencia porque pasó en toda la Europa del Este. Es un rasgo común. Donde menos en Hungría, y en Hungría era bastante más fuerte que en cualquier país de los del otro lado del telón de acero. Y eso es un dato ahí. Entonces, el otro factor que influyó claramente fue el cambio de generación. Solo aguantó el comunismo Europa del Este mientras siguió la generación de la Segunda Guerra Mundial. Cuando llega la siguiente generación, la que yo no he vivido ni a Hitler ni a Stalin, dicen que qué leches es esto, de que tenemos que de partido único, ya no me lo creo. No, está diciendo que lo sorprendente de Occidente es que el cambio generacional que los países del Este es lo que va a provocar el fin de los países del Este, cuando llega la nueva generación que ya no entiende nada. En cambio, en el mundo occidental, el cambio de generación crea una afortunadamente breve generación idiota, como llaman, porque es la generación... Esa generación que han llamado basura antes, ¿no? Sí, porque para mí el mayo del 68 me parece que es un movimiento basura en el sentido de que era el triunfo de la negación. El 15M para mí me parece menos respetable que crear un partido político. O sea, si tú creas un partido político como Podemos
o como Vox o el que sea, haces un programa de gobierno, lo presentas, dirán algunos, eso es totalitario, eso es ultra, bueno, pero ha presentado un programa del gobierno y concurre. Pero agolparse en una plaza y decir, no nos gusta lo que está, eso es lo que llamo yo presento basura. Bien, el mayo 68 era en el fondo, no nos gusta esto, qué asco da, tal, contestatario. Y lo que hoy llaman comunismo, lo que nos queda hoy del comunismo, esta gente como Garzón y esa gente, en el fondo, no son herederos de pensamientos dogmáticos, de que queremos crear una alternativa seria, formal a los mercados de la Unión Europea y tal. En el fondo, obedece más ese sentimiento de negación. Saben contra lo que están, pero no a favor de lo que están. Estoy contra esto, contra tal. El fenómeno de los que lleva un grupo de niños de papá a pegar tiros o a tal, no es otro que ese sentimiento contestatario, basura, de estoy contra todo el sistema. ¿Pero qué quiere decir? ¿Y con qué estás? No lo sé. Seguramente, quitando un grupo de gente muy fanática, la mayoría de comunistas de España en los 70, de Francia, de Italia, sí. No sabían ni lo que era el comunismo, ni les importaba nada. Había una élite que sí que lo conocía, que yo creo que manejaba esas mentes y les había prometido cambio, les había prometido democracias populares y no tenían muy claro ni qué era eso, ¿no? Usted sabe que el mayor triunfo del fanatismo es decir, a usted le va mal por culpa de este. Y entonces si ese tío muere, pues todo el mundo sea usted feliz. Entonces eso que, pues yo qué sé, pues en el caso de Hitler decían, pues mate usted a los judíos y verá usted qué feliz va a ser. Otro día, pues Lenin decía, mate usted a todos los burgueses y verá usted qué feliz va a ser. Porque son los que impiden. Mao decía, mate usted a todos los que critican la revolución, a todos los revisionistas y verá usted qué feliz va a ser. En el caso del terrorismo, pues igual, ¿por qué no soy feliz? No, por culpa del sistema. Así que vaya usted contra el sistema y ya verá qué feliz va a ser. Pero en el fondo era un pensamiento totalmente basura. Fíjese, la mejor demostración es que muchos anticomunistas del mundo de hoy es porque cuando dejó de ser comunista Federico Jiménez de los Santos, cuando viajó a China. Porque dije, ¿qué paraíso es esto? Viajó allí y dijo, ¿pero qué es esto? Y ya se curó para toda la vida. César Vidal, igual. ¿Cuándo dejó de ser el de izquierdas? Cuando fue a Nicaragua y vio a sus admirados sandinistas y dijo, esto no es lo que me habían dicho. Claro, porque en el fondo solo triunfaba ese sentimiento basura si no lo conoces. Entonces tú, amo el comunismo, pero no voy a verlo. Si tú ve a verlo, haz una visita y ya verás cómo se te pasa. Entonces muchos, claro, claro, eran en su cátedra haciendo la pelota al profesor trotskista, pero en eso queda todo. Y luego la mejor demostración es que por eso cuando llegó la hora de las elecciones, esa horda de comunistas que llegó no era ni una cuarta parte del electorado, pero ellos en Soto parecía que eran, y hubo grupos a los que se les concedió una gran fuerza que luego no la tenían real. Estoy hablando de la Guardia Roja, la joven Guardia Roja, que eran los maoístas. Estoy hablando del Partido del Trabajo de España, de todos estos, cuando Carrillo se vuelve... La ORT, la OIT, claro, todas estas, cuando Carrillo se vuelve eurocomunista, todos estos grupos dicen, Carrillo se ha vuelto reaccionario, vamos a ver, porque además no era joven, había que ir a la juventud. Carrillo, Ignacio Gallego y Rafael Alberti y tal eran todos una banda de viejunos, estaba Sartorius, era un poco la nueva generación, y dentro de lo que cabe, pero no era un símbolo juvenil, ¿no? Entonces, bueno, pues había que ir un poco hacia a estas alternativas, y luego estos grupos en las elecciones no se comieron ni los mocos, o sea, no consiguieron nada. La parte trágica que tiene es que el mayor acierto que tuvo Santiago Carrillo, que fue para mí el mayor acierto de todos y lo que le permitió formar parte de la transición, es que él se dio cuenta que esos grupos terroristas no había que respaldarlos y hay que ser objetivo. Él cuando se puso el asesinato de Carrero Blanco, seguramente le debió parecer bien. Él tiene unas declaraciones diciendo que le hubiera encantado matar a Franco, que le hizo a la periodista, ahí se me da el nombre, una periodista muy famosa, corresponsal de guerra, no me acuerdo, una muy famosa, que había estado en muchas, o sea que no era, pero no hace ninguna declaración a favor. Podría haber hecho un comunicado diciendo, qué bien, qué contento estamos diciendo que se ha muerto. No, porque ya entiende que la estrategia es otra. Y sobre todo, un año después, que es el momento clave en el que se la juega, que es cuando se produce la brutal matanza de la calle Correos. De la calle Correos, donde militantes comunistas colaboraron con ETA, y esto hay que decirlo, militantes comunistas colaboran con ETA. Nuestra, aquí, pues hay que expulsarlos a todos, fuera todos.
que estaba ahí Alfonso Sastre, estaba ahí la madre de unos que ahora dirige... Lola... Sí, la peor fuera Eva Forés. Pero Eva Forés, perdón, me estaba refiriendo a Eva Forés. A una que es muy feminista, que ahora la acaban de expulsar de Izquierda Unida. Sí, la que lleva el partido... Lidia Falcón, la que lleva el partido feminista, sí. Lidia Falcón estaba en la célula de los que ayudaron en ese atentado. Ella ha dicho que porque la engañaron, la utilizaron, y es verdad que es de las que ha dado de los mejores testimonios contra los que sí apoyaron, como Eva Forés o como su marido Alfonso Sastre, ¿no? Que yo aún me sigue alucinando que cuando murió ella hubiera gestos de respeto hacia ella y tal. Digo, en fin, a los que ponen bombas y mueren civiles es diferente el grado de reconocimiento, por muy antifranquista que digas que eran. El caso es que en Francia y en Italia es donde más tuvo fuerza este comunismo. No hemos hablado, pero tampoco hace falta, que también hubo algunos muy fuertes en América Latina, ¿eh? Estoy pensando en Sendero Luminoso, de los más brutales que ha habido, porque lo peor es cuando eran maoístas. Y eran maoístas que eran los más salvajes, ¿eh? Claro, los maoístas eran los cortacabezas. Bueno, hay que recordar, los maoístas eran en Camboya Pol Pot también. Efectivamente, es que ese es el mejor símbolo de lo que era el maoísmo. Por cierto, eso es lo que dijo la delegación de la Unión Soviética cuando justificaron la invasión de sus amigos de Vietnam, que invadieron Camboya por orden de la Unión Soviética para poner fin a ese salvajismo, y cuando la ONU estúpidamente Occidente condena el ataque, porque Occidente, con tal de jorobar, dicen, ¿qué prefieres? ¿Que preferías que siguieran los Gemelos Rojos? Y lo que dice el delegado de la Unión Soviética para justificar a Vietnam es que el gobierno de Pol Pot seguía las enseñanzas del bárbaro Mao Zedong. Sí, efectivamente. Por cierto, sin que el delegado de China diga nada y se oponga, porque ya era otra China. Tampoco es que estoy a favor, pero por lo menos no toma la palabra para decir ¡qué vergüenza! Atacan a nuestro fundador. Era la China de Deng Xiaoping. Efectivamente, de Deng Xiaoping, que ya era otra cosa. Oye, pero por cierto, Sendero Luminoso en Perú, con el que acertadamente acabó Fujimori, uno de los grandes legados que dejó. Sí. Mire, al César lo que es de César. Fujimori acabó como un corrupto por temas de soborno, pues muy estilo Gürtel el pepero, pero en el tema del terrorismo fue su gobierno el que hizo lo que no había podido hacer ninguno de los gobiernos del APRA ni de los partidos democráticos anteriores, ni tampoco los dictatoriales de antes. Bueno, tampoco, y más, eran hasta conniventes con el terrorismo, igual que hay que decir que el Partido Comunista, y sobre todo el español, tenía vínculos muy serios con las FARC y simpatías en Colombia, y fue el presidente Álvaro Uribe el que acabó con las FARC prácticamente. Luego hubo la pantomima del presidente Santos con esos acuerdos de paz que han sido la vergüenza para Colombia. Pero fíjese usted que Santos está en el equipo de Uribe. Claro, era su ministro, además. Y le deja Uribe. Hacen el famoso asalto al campamento para volar al líder de las FARC que había entonces, o luego la operación que es el mayor éxito, que es la liberación de Ingrid Betancourt. El ministro de Defensa es Santos, con lo cual él estaba en esa parte, aunque luego discrepara de Uribe, que recordemos que a Uribe su padre lo mataron las FARC. Las FARC es otro buen ejemplo de cómo se caricaturiza todo, ¿no? Las FARC, que empezó siendo un ejército revolucionario, como podía ser Sendero Luminoso, y acaba convirtiéndose en una guerra de mafiosos narcotraficantes que buscan sacar dinero y comerciar con drogas. Y ahí el más pringado de todos fue el gobierno de Pastrana. Pastrana, que hoy es firme detractor de cualquier tipo de negociación con las FARC, y también con Venezuela, es muy a la línea de Uribe o a la línea de Aznar. ¿Pero por qué lo es? Porque él, lo que le podría haber pasado a Zapatero, pero es que Zapatero es diferente. Él creyó, supongo, sinceramente, en esa negociación. Le dijeron, ¿cree usted un terreno neutral en Colombia? Deje un terreno para negociar. Y él dijo, venga, vale, les dejo un terreno tal. Buah, aquello se convirtió en una cueva de ladrones, corruptos, lo peor de la condición humana, y encima se les dejó actuar libremente, y ya cuando se dio cuenta ya era tarde. O sea, Pastrana es el pobre al que más le tomó en el pelo, y con razón ahora se opone a cualquier tipo de negociación, porque él ha quedado en la historia como el gran pringao de entender que se podía hacer una negociación. Y si Santos ha podido tener una negociación, un final más o menos negociado, ese final no se hubiera conseguido antes sin el periodo de leña al mono. Esto es lo del palo y la zanahoria, pero para que acepten la zanahoria tienes que usar el palo. Es verdad que suele ser bueno que en una negociación haya algún tipo de zanahoria, porque si no, nunca se va a rendir nadie, si dices que no va a haber nada, pero tampoco aceptan la zanahoria si no hay un poco de palo, porque entonces no quedan la zanahoria, quedan 50. Entonces, si Santos ha conseguido sus acuerdos famosos de los que usted hablaba antes, es porque antes hubo una etapa de asfixia. Es como en el caso español, no hubiera habido nunca cuando dicen, no, Otegi cambió y tal, y evolucionó. Sí, pero Otegi, qué casualidad, no se dio cuenta de que había que igual empezar a distanciarse de la violencia
hasta que estuvo ilegalizado el Río Batasuna. Y hasta que durante la etapa de Aznar y Garzón y tal, hicieron una auténtica asfixia económica, clausurando todas las sedes, Edico Tabernas, partidos políticos, la editora Orain, Gestoras por Amnistía. Cuando ya le cerraron todo el chiringuito, pero pues igual hay que empezar a pensar en dejar esto de la violencia para volver a la legalidad. JF, hay que recordar que estamos pegando saltos porque queremos tocar absolutamente todo. Yo creo que algunas terroristas comunistas. Sí, pero fíjate, ahora en España, por ejemplo, se ha visto claramente cómo el Partido Comunista, incluso el Partido Socialista, ahora que ETA ha dejado de matar porque ha conseguido gran parte de sus objetivos, la izquierda española, Partido Socialista y Partido Comunista, vuelven a ser sumamente comprensivos con los antiguos asesinos de ETA. Y eso hay que ponerlo de manifiesto porque el comunismo y el terrorismo, incluso me atrevería a decir que algunas organizaciones terroristas, algunos partidos socialistas han ido de la mano, han tenido cierta simpatía. A pesar de que efectivamente Carrillo expulsa a los de la cafetería, Correos, tal, pero ahora los herederos de Carrillo pues están blanqueando a organizaciones terroristas pues como era el FRAP, que el FRAP era una pandilla de tarados que la democracia en la que se basaban era la de Albania o eran también maoístas los del FRAP. Claro, el FRAP es verdad que aunque el que lo había fundado era un antiguo miembro del Partido Socialista, en la práctica era una guerrilla revolucionaria, claro, que su fundador fue un negrinista. Lo que pasa es que también hay que ser justos, lo hicieron peor. Pero también hubo intentos de terrorismo fascista. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en la matanza de Bolonia. Sí, bueno, pero ahí esa matanza... Que está las rojas. Sí, pero vamos a ver, no es comparable. Te digo yo, no es comparable el terrorismo. Es que no es comparable. El terrorismo de un lado, me dice alguien, bueno, el batallón vasco español, el otro... No es comparable los 4 atentados que cometió y las matanzas, en la acción-reacción a las que cometían las bandas de ultraizquierda o las bandas de izquierda. Pero lo que quiero decir es que el hecho de que lo hicieran peor no quiere decir que, por ejemplo, ya digo, en el caso de, yo estoy pensando en el caso de la matanza de Bolonia, joder, 85 muertos. Sí, pero la matanza de Bolonia, entre otras cosas, nunca quedó demostrado, y más, se sospechaba que la autoridad podía ser incluso parte del Estado, del servicio secreto, es decir, ahí había una merde muy seria, ¿no? Y en el caso de España, el ejemplo que se pone siempre es el tema de la matanza de Atocha y luego el de Yolanda González, no sé, en los dos momentos es que hubo, digamos, grupos... lo peor es cuando metes pistolas, o sea, cuando en los años 70 pero tiene jóvenes con pistolas, y ahí tuvieron los dos momentos más horribles, la matanza de abogados, que recordemos que la gente desarmada coger abogados comunistas y venga, un tiro a cada uno. Eso habría que preguntarle a Martín Villa, quizás, habría que más preguntar a los servicios secretos de qué iba eso, porque ahí serias sospechas y yo... Ahí tenía más que ver un jerarca de los sindicatos verticales, que se llamaba Albadalejo, que tenía un pleito con abogados comunistas y tenía sus discípulos. Pero eso no era una organización, eso era un acto puntual, nunca fue una organización terrorista, no sé si me entienden, no era una organización con comandos y preparados y tal. Pero porque yo creo que el Estado, igual que usted menciona el nombre de Martín Villa, es verdad que ahora hay un intento de la extrema izquierda ahora de presentar a Martín Villa como el perro fascista tremebundo, y es todo lo contrario. En aquella época, probablemente si algo se puede reprochar a Martín Villa es que probablemente él y el Ministerio de Interior tenían más interés en que no se creara una estructura terrorista fascista, que en cambio en las estructuras terroristas efectivamente se preocupó mucho más de lo otro que combatir a ETA, y eso lo hizo extremadamente bien. Cuando ahora en cambio quieren intentar ahora a la jueza esta argentina, Selvini, presentar a Martín Villa. Martín Villa, por ejemplo, para mí el mayor error que tuvo Martín Villa en su lucha antiterrorista, que en el fondo no tuvo una gran política antiterrorista, fue el tema de que no quiso nunca el estado de excepción en Guipúzcoa. Yo no digo en toda España, pero hubo en algunos momentos, esa etapa de los 100 muertos al año, dices, joder, en una provincia en la que dices, si has perdido el control de los pueblos, al final tienes que llenar todo. Y él tenía pavor a que le pudieran acusar de que volvía otra vez el franquismo, el militarismo y tal, lo que le pasaba en el fondo al propio Suárez. Decía, pero mientras descuidaba, organización terrorista que asesinaba cerca de 100 personas al año. Es decir, Blas Piñar tiene un discurso muy divertido para los ojos de hoy, denunciando torturas en el Congreso, diciendo, ¡qué vergüenza! Están torturando ¿A quién se refiere Blas Piñar cuando es que no está hablando de torturas a miembros de Batasuna. No, es que se torturaba a militantes de Fuerza Joven. De los que eran sospechosos de terrorismo fascista. Los guerreros de Cristo Rey, ¿cómo se llama los de Sánchez Covisa, todos estos. ¿Por qué los les perseguía mucho? Entonces, yo creo que
no se formó un terrorismo fascista en España porque el Estado fue rápidamente a por ellos, con una celeridad que no, lo cual no quiere decir que a lo mejor si el Estado les hubiera permitido... No hubiese llegado, no hubiese llegado, te lo digo yo, son cuestiones que no son ni comparables, pero efectivamente lo que sí que hizo muy bien Martín Villa fue combatir lo que él consideraba la violencia de extrema derecha. Ojo, violencia de extrema derecha que muchas veces era como reacción desesperada ante los atentados que estaba cometiendo ETA. No, pero es cierto que el contexto, que la clave de todo esto, que el vaso comunicante que tiene todo esto, es el comunismo, algo que sí hace, y supongo que no sea la única ideología, pero luego ellos en la juventud lo consiguieron aplicar, y es algo que usted denuncia con frecuencia, es esa cosificación. Claro. Y hubo un sector de la juventud que tenía muy cosificado a la gente. Y fíjese que en el caso de España tenían la coartada del franquismo. ¿Qué coartada tenían en Italia? ¿Qué coartada tenían en Francia? En Alemania. ¿Qué coartada tenían en Alemania? En el caso de Italia, el asesinato de Aldo Moro fue una conmoción mundial. Eso lo hicieron las Brigadas Rojas, ¿no? Y las Brigadas Rojas se cargaron a un primer ministro que encima quería pactar con los comunistas. Porque precisamente cuando el partido de Bellinger empieza ahí a moderarse y tal, y dice, oye, vamos a gobernar con la democracia cristiana, a Aldo Moro le interesa, el Papa le da su bendición, que recordemos que estamos hablando del Papa Pablo VI, y entonces dice, oye, vamos a pactar, es a ese Aldo Moro al que las Brigadas Rojas cogen y se cargan. ¿Por qué lo hicieron? Que en fondo fue el fin de las Brigadas Rojas, porque luego llegó el general de la Chiesa, al que luego se lo cargaron los de la mafia, por otros motivos, pero bueno, y aplicó jarabe plano, y la población ya, esa parte que apoyaba al comunismo de las Brigadas Rojas, le retiró el apoyo porque no entendieron nada. Hay muchas teorías, están como siempre las teorías que dicen, no, conspiración de la CIA y los ultras, siempre aparece alguna teoría de estas, pero vamos, la más probable es que eran sectores contrarios al eurocomunismo, que dijeron, este es el culpable de todo. Aldo Moro es el que ha contaminado a Beringer y a toda esta gente, vamos a cepillárnoslos. En el caso de Alemania fue mucho más trágico, ¿no? El tema de la Baader-Meinhof. Hubo hasta 3 Baader-Meinhof. Además, ocurrió un fenómeno que afortunadamente no... Hay una intervención impresionante de José María Ruiz Gallardón, un político muy curioso, ¿no? Este político que a favor de la pena de muerte, y él usa como argumento el del tema Baader-Meinhof. Esto es en la clave, porque él dice qué pasó una redada del gobierno de la República Federal de Alemania y lograron detener a todos los de la banda Baader-Meinhof. Que, claro, ¿por qué llamaban Baader-Meinhof? Porque las dos más conocidas eran Andreas Baader y Ulrike Meinhof, y había otras dos que eran... Claro. Este grupo terrorista, dicen, ¿dónde venía financiado? Del este. Puede ser, pero la mayor fuente de financiación de toda esta gentuza... Vamos a ver, que me parece que hemos perdido de nuevo... Rojas, te habíamos perdido un segundo, JF, te habías alejado, cuéntanos. Había aparecido una nueva financiación que eran el grupo de los proárabes. Acuérdese usted que los de la OLP empezó a... respaldaron muchísimo a todos los movimientos anti-Israel, porque eligieron aliarse con Nasser y compañía, y ese sector, igual que Estados Unidos apoyaba a Israel, y ese sector empieza a financiar bandas terroristas, y como usted dice, la OLP, a quien se abrazó Adolfo Suárez, él sabrá por qué, en el año 79, cuando no le reconocía a nadie, o sea, cuando Arafat para muchos era todavía un terrorista, viene aquí a España y Adolfo Suárez le da un abrazo. Son cosas curiosas del duque. Bueno, en ese momento llega uno de los gobernantes más siniestros que ha tenido la historia del mundo árabe, que es el coronel Gaddafi. Luego también vino por aquí a darse abrazos con Aznar, Gallardón y todo el mundo. Pero en una primera época es el mayor financiador de terrorismos que ha habido en la historia. Y no solo terrorismos proárabes. Él decide que también quiere financiar a terrorismos comunistas, y les da algo mucho más importante, que es territorio, para montar campamentos, para montar efectivamente, cosas. Libia, Argelia ayudan a... Y se convierten, en vecindades. Aquí está el campamento de ETA, aquí al lado tiene el campamento de los de la Brigada Rojas, aquí al lado tiene el campamento de los de la OLP, aquí al lado tiene el campamento de tus amigos ahí, traficantes de armas que debían compartir traficantes. Yo conozco aquí a un belga que vende barato, bombas tal, toda esa mafia... Eso sí que era capitalismo, ¿verdad? Pero eso no les molestaba. De traficantes de armas se hace de oro en aquella etapa, y la Unión Soviética, inclusive a través de una subcontrata vía Libia, estaba allí, y es también su responsabilidad. Los países del este
el que más se prestó a esto fue primero en una primera etapa Checoslovaquia un poco y luego sobre todo la Alemania del Este. Es decir, Checoslovaquia y la Alemania del Este sí dejan territorio o dan financiación para grupos terroristas. Claro, ellos ¿qué hacen? Ayudan a el gobierno de Libia o ayudan al gobierno de Argelia y luego esos son los que ayudan a los terroristas directos. Porque siempre es más bonito decir, no, nos apoya el camarada Castro, nos apoya el camarada Gaddafi, que nos apoyan esos viejos de Alemania del Este. Pero aunque fueran subcontratas, al final todo venía de donde iba. Ellos con la idea de desestabilizar, por supuesto. Bueno, aquí se trata de desestabilizar a Occidente. Lo malo de las RAF es que cuando pillan a los jefes ocurre algo que solo ha pasado entonces y que abre un debate muy llamativo, que es que les detienen y durante el juicio los amigos de todos estos se ponen a matar mucho más. O sea, el momento más bestia del terrorismo del RAF es con Andreas Bader, Ulrike Meinhof y los otros dos, Gudrun Eisen y otro que no me acuerdo el nombre ahora, eran 4. Pero se dedican a matar directores de banco. Con la excusa de que quieren que liberen a sus héroes. Y entonces, claro, se abre un debate muy fuerte. Por ejemplo, hay un atentado llegan a secuestrar un avión y matan al piloto delante de todo el mundo. Luego, al final, consiguieron salvar y liberar a los pasajeros, pero al piloto se lo llevaron por delante. Que, bueno, esto hacía, por cierto, no hemos hablado de esto, la red de espionaje que tenía en todos los países del este, esa división de gente espiando y tomando nota de todo, con quién se acostaba con quién tal. Bueno, algo dijimos la semana pasada sobre el secretario personal de Billy Graham. Lo digo porque ahora que nos hablamos mucho de villaregianos, todos los servicios secretos espían, pero el nivel de grabaciones hasta en los baños que había en estos países era espectacular. Cuando viajaba alguien, bueno, sigue pasando. Esa parte no ha desaparecido. No ha desaparecido. En Cuba, en China, de que llega, lo que pasa incluso aunque en países que no son comunistas, como Rusia, seguramente aún queda bastante, porque claro, se quitaron el audio y el martillo, pero esa estructura parapolicial del país, nadie la desarmó nunca. Oye, y vamos a rematarlo en la banda Madre Meinhof, porque nos quedan 3 minutos. Claro, la parte aquí triste es, y además, por ejemplo, pongo un ejemplo que no me acuerdo el nombre, pero que es muy llamativo. A unos que se cargan en aquella época de la patronal, se lo cargan con ayuda de su sobrina. Uh-huh. Para que veamos un poco cómo era el tema de la generación. No, eran sectas. Los partidos comunistas tan radicalizados o los militantes comunistas eran auténticas sectas. Que dice, no, venga, ayúdanos a secuestrar a tu tío. Que esto luego la gente lo puede encontrar en internet porque fue un caso muy conocido. Además recuerdo la foto que casi todo el mundo pone RAF y la foto que sale es la foto de este señor secuestrado, el que era el presidente de la patronal alemana. Y que se ha asesinado. Fue porque le secuestraron con ayuda de su sobrina, que luego lloró y dijo que no sabía que lo iban a matar, pero ayudó a que lo secuestraran porque creía, pues como Patricia Heers, que es otra hija de esta basura que estamos hablando, de niños ricos. Y ahí nace el síndrome de Estocolmo, de esta gente. Claro, pues de gente, pues igual la sobrina de Estrella, no, es por el bien, porque tu tío es un cerdo burgués y esto va a ayudar a que el mundo sea más feliz, ¿vale? Y al final, claro, yo no sé dónde está Patricia Heers ahora, al menos ella no mató a nadie, pero ¿dónde está aquellos que llegan a creer que Patricia Heers, para que no lo sepa, era la hija del multimillonario, bueno, hija no, descendiente del multimillonario William Randolph Hearst, nieta, y que se vuelve, en momento la secuestran, y ella, durante la secuestra, se convierte al comunismo y también se vuelve terrorista, y llega a saltar un banco metralleta en mano. Y ahí se llama el síndrome de Estocolmo. Y entonces, en todo esto, la tragedia de los de la RAF llegaron a meter una bomba en el periódico Bild, en la redacción a lo bestia, y ¡boom!, reventar ahí a todos los que estaban dentro. Y a esta gente... los periodistas progres de aquí que dicen, oye, han puesto una bomba en vuestros amigos periodistas del Bild de Alemania, pero bueno, como son, o qué pasa, que como son de derechas os daba igual. Bueno, esta gente provoca el caso más raro, que es que, como usted bien sabe y como los oyentes seguramente ya sepan, en ese momento de presión de que no paraba de haber atentados para que liberaran a Andreas Bader y a Ulrike Meinhof, Andreas Bader, Ulrike Meinhof y los otros dos mueren todos en la prisión de Alemania occidental. Aparentemente, si nos fiamos de los hechos, y ya sabe que yo intento ser lo más riguroso posible, se suicidaron los 4. En orden, primero Ulrike Meinhof y luego los otros 3. La versión oficial es que se hicieron suicidarse porque estaban hartos de todo ese circo fascista, y se supone que la crítica que hacían la gente es que a lo mejor estaban torturando psicológicamente cada vez que mataban a alguien sus compañeros, diciendo, mira las fotos, este niño ha muerto por tu culpa, este niño es huérfano porque el padre... y por eso se suicidaron. Ahora bien, todo el mundo ha asumido siempre, aunque no esté probado, que los eliminaron el Estado alemán. ¿Qué pasó con los que estaban en la calle? Porque todos cayeron al final, ¿no? Claro, una vez mueren los héroes, es que usted ha hecho una palabra que está muy bien pensada, ha dicho secta, que es también aplicable al tema de Sendero Luminoso en Perú. Y el Grapo estos en grupos España. que decían ser comunistas,
Cuando cae Sendero Luminoso y Fujimori, muy hábilmente, lo muestra al público, además le pone traje en una jaula, como los presos de dibujos y tal, y ven a este tío y dicen, pero si es un gordo corrupto ahí que se estaba forrando de este no es un ni nada. Pues cuando el líder desaparece, la cosa empieza a apagarse. Y en el caso de el Ulrike Meinhof y de Andreas Bader, cuando ellos mueren, el resto de gente dice, estamos luchando para que nuestro gran líder volviera, no está, ya empiezan a caer, ya empiezan a ser detenidos y ya empieza a caerse. Y hay que admitir que para los años 80, si exceptuamos el caso de ETA, que es un caso muy particular, el terrorismo ya se había desplomado. Dirán, hombre, el Grapo sigue matando. Eran 4 locos, con perdón de los que murieron, oye, porque la gente que siguieron matando en el 92 y en el 94, muertos están igualmente, es igualmente un crimen. Pero ya no había ningún tipo de simpatía hacia ellos, ¿no? Aquí merece un punto y aparte figuras como el señor Pío Moa, que hace una entrevista brutal cuando deja el Grapo, diciendo que por qué el marxismo era lo peor que había habido y por qué, en el fondo, aquello en lo que estaban creyendo, porque Pío Moa pertenece a esta generación de jóvenes que en un momento apoyan el terrorismo, diciendo hay que hacer la revolución a base del terrorismo. Y sabes que yo tengo una amistad con Pío Moa, y a Pío Moa lo que no le perdonan, y en varias entrevistas que a mí me ha concedido, es que dejara de ser comunista y dejara de ser terrorista. Él me ha dicho a mí, si yo llego a ser terrorista, si sigo siendo terrorista, o no hubiese nunca abandonado el comunismo, yo hubiese hecho carrera política. Querido JF, lo vamos a dejar aquí, si te parece, con la caída de la banda Meinhof, con la Brigada Roja, y la próxima semana tenemos que seguir hablando de la infiltración en la iglesia y en la universidad, si te parece. Esta etapa nos hemos centrado en el terror de las bandas armadas. El título sería el terror de las bandas armadas, le puedes poner este capítulo. Y la semana que viene entramos en lo que supuso el primer gran agujero para el mundo comunista, que fue la Iglesia, por el otro lado, porque ellos sí tienen una parte, pero en el Vaticano va a haber cambios y eso va a cambiar mucho la situación. Pues lo dejamos aquí, JF. Un abrazo muy fuerte. Un saludo muy grande. Volvemos la próxima semana. Un abrazo.